Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Crónicas de los Terribles 20. Y en el episodio de hoy abordaremos el tema de qué es ser alguien en los 20 que ha trabajado desde la adolescencia. Y para abordar este tema, hoy tenemos a un invitado especial, el cual es Darío Álvarez. Él es mi mejor amigo y hoy nos ayudará a abordar este tema, puesto que él es una persona que está en sus 20 y ha trabajado desde que era un adolescente. Quédense conmigo y abordaremos en más profundidad en este tema. Hola, mijes, estamos hoy otra vez aquí. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? Espero que todo bien. El día de hoy tenemos aquí un invitado especial, que es un pendejo, que es mi mejor amigo, Darío. Por favor, preséntate, carnal, por ahí para que todo el mundo te conozca. Necesidad cero del agravio, pero muchas gracias. Siempre tenía Así que nos estar el llevamos, agravio. Tenía que así estar nos el agravio. llevamos. Sí, yo sé que nos llevamos, pero estaba el agravio ahí. No, 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 les estoy dando contexto a la demás gente, Ok, ok, está bien, está bien. A ver, aquí está. de que así nos llevamos, para que no crean que ¿Que eres una agraviosa violenta y que quieres insultar a la gente? claramente, No, ¿sí? no, no es eso. No, 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 no todo el mundo, no todo el No, no, mundo, todo el mundo. no, aquí es todo con amor y Cariño y paciencia. paciencia sobre todo, paciencia con mi carnal, porque no, no, no está cabrón. Ahora que Pero bueno, respeta. no, no respetamos. El punto es que estamos aquí porque hoy vamos a hablar sobre qué es ser alguien en los 20 que ha trabajado desde la adolescencia. Y también de la mano vamos a tocar ciertos temas del área laboral, ahorita que estamos en la época de los 20. Y por eso mismo traje a mi carnal aquí, porque pues, él ha trabajado desde que estaba morro. Entonces, yo no puedo decir mi perspectiva, pero yo puedo dar mi perspectiva totalmente diferente de cómo es a lo mejor entrar al área laboral, pues ya estando más ruco, y él que pues sí sabe cómo es andar en la adolescencia chingándola, ¿no? Entonces, Darío, cuéntanos, ¿cómo fue para ti ser un adolescente en la chamba? No lo recomiendo para nada. No, yo creo que no lo pasé tan mal entre lo que cabe porque me tocó gente buena, pero igualmente sigue estando culero, porque todos te ven chiquito y dicen, ¿este pendejo qué? ¿Qué va a hacer? ¿O qué? ¿Quién es este niño? Y te mandan a la verga todo el mundo, todo el rato, todo el... El Darío todavía ni podía cotizar y ya andaba ahí. No, no, Nico, deja tú cotizar. Si siempre tenías a esa edad, 15, 20 más o menos, muchas veces te meten en negro, o sea, ni siquiera te meten en nómina como para que tengas algo. No, 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 o sea, te Ah, dicen por abajo. Y pues también el hecho de haber tenido varios trabajos es creo que lo que me ha ayudado a ahorita actualmente tener trabajo bien, porque tengo varios de mis amigos, no diré quién, pero tú sabes quién eres, lo vas a ver este video, yo sé que lo vas a ver, no, no vamos, que no vamos a tienen, andar quemando gente. tienen esta edad y no han podido conseguir trabajo, porque es complicado también, pero también se mamaron. Sí, güey. Por ejemplo, O sea, está cabrón. Ajá. a esta edad, bueno, cuando era más chico, he trabajado por ejemplo, he puesto brincolines, he sido mesero, he trabajado como almacenista, bueno, como los que hacen el inventario en los almacenes, he trabajado en call center, he trabajado en un call center que era de dudosa procedencia que yo no sabía hasta después que me di cuenta, he trabajado así editando videos, he trabajado diseñando, he trabajado de todo desde que estaba chiquito, nada más con tal de hacer algo así, dije, no, no me puedo quedar en la inmundicia de mi edad. En la inmundicia. No, güey, fíjate que, o sea, tampoco puedo decir que no había hecho nada antes de que entrara a laboral como tal, porque yo me acuerdo que, o sea, sí, siempre me había gustado como que tener mi dinero, pero, o sea, nunca, o sea, güey, o sea, eran trabajos así de que, por ejemplo, mi tía era de que, pues, vamos al tianguis a vender, y pues, obviamente, te doy un dinero, ¿no? Y pues, que vamos al tianguis a vender, güey, pues no es como de que, güey, qué putizas, ¿no?
O, por ejemplo, también llegué a trabajar barriendo cabello en una estética. Pero, Sí. güey, mi mamá se burlaba de mí, güey, porque, o sea, el trabajo era de que, o sea, yo iba a barrer y luego, si no tenía pues, clientes, pues no barría nada. Y luego, la señora, y luego la chava que contrató, la dueña de la estética, dejaba ahí al chavo que hacía los cortes y me decía, vámonos a la plaza, acompáñame a comprar un pantalón. Entonces mi mamá me decía, no mames, pues te contrataron de su amiga o de su acompañante, ¿qué pedo? Y Era su amistad. yo Era era para que su, no se sintiera sola, no la más manches. íntima, claro, la más íntima, cabrón. Entonces, pues obviamente era divertido porque pues nunca fueron como chingas, ¿no? Entonces, solamente yo ya a los 10 y, no, a los 21 entré a Ares. Bueno, güey, pues ya, la Sí, historia de ya, Ares es pero. que fue, la historia de Ares fue exactamente porque yo tenía la misma experiencia que tú de haber estado en lugares coleros. O sea, yo llegué a Ares y yo estaba de que, ayúdeme, por favor, güey, me voy a quedar calva del estrés, güey. O sea, no, no, no. O sea, muy Ah, feo. hasta eso, saliendo de la universidad, tuve la fortuna de que donde hice mis estancias fue donde me pudieron contratar para hacer diseños industriales y demás cosas, Ah, porque sí, sí. si no hubiera sido por eso, yo creo que todos me hubieran querido negrear horrible. Creo que el trabajo más, no es que nada difícil, pero que menos me gustaba fue cuando ponía brincolines con mi primo. Era una chinga tener que estar, llevábamos en el carro los brincolines, luego teníamos que ir a Santa Inés o cosas así horribles, o sea, lugares súper feísimos, súper Alejados de Dios, güey. no, No es déjate eso, cierto. súper, no estaba ni pavimentado como para ponerlo. Y era de no mames. Y dijo, ok, ok, venga. Y ya No, güey. los poníamos, y luego me acuerdo que en ese tiempo ponía mi brincolín, le daba su parte a mi primo, yo a mi parte nos íbamos, me bañaba, me cambiaba, salía en ese tiempo, como bueno, que salía, regresaba, y ya en la noche regresaba como a las 10 11 que llegaba a mi casa, y regresaba a recoger el puto brincolín a esa hora, que era cuando ya se acababa. Estábamos ahí mi primo y yo a medianoche quitando un puto brincolín en Santa Inés, en no sé dónde, con un señor con su toda Ahí en un terracería y todo. terreno, güey. Sí, raro, raro, feo, feo, y era de, Y ay, si no, llovía todo enlodado, güey. sí, déjate de eso. No, Y luego mames. que me encanta ensuciarme, Mm. era de, y luego teníamos que poner dos, porque teníamos dos brincolines, entonces, era poner uno ahí, movernos al otro, y era de, no, por favor, no me hagan esto. Creo que era el trabajo que más, dentro de lo que cabe, más odiaba de ensuciarme, pero de trabajos formales, creo que cuando estuve en un call center no estuvo tan mal, pero no me gustó. No me gustó. No, güey. O sea, es de estar aguantando la banda, ¿no? Y no, y luego eso de estar en TV ofertas, me acuerdo que era cuando acababa de entrar a la universidad. Salía de la mañana de la universidad, de ahí me iba hasta Mundo E, iba al call center de ahí me regresaba como hasta la 1 a mi casa, llegaba, me despertaba como a las 5:30, 6, y ya me iba otra vez a la universidad. Era una putiza horrible, horrible. Nunca, Güey. no, la parte de trabajar en un call center se la recomiendo saltársela. Esa sí se la salten. Eso Esa sí sí se la no. salta. Sí, no, la verdad es Güey, es que mira, justamente esa parte de que dices de los call centers, güey, yo me he dado cuenta que hay mucha gente que trabaja desde que puede, o sea, desde los 18 o así, güey. Porque pues obviamente tú trabajaste desde más morro cuando realmente no te podían ni dar de alta en el IMSS, güey. O sea, todo era de que dinero en efectivo, cabrón. y todo, Oye, negro. No, no. no, no me quitan de impuestos, cabrón. Este, pero, o sea, la mayoría de la gente que ya entra a los 18, güey, normalmente quiere trabajar y estudiar y encuentra trabajos, güey, de que en un call center, como tú dices, güey, que, o sea, literalmente, por lo que yo he visto en muchos otros call centers, no te dan como un sueldo base, güey, como de que depende de lo que vendas, es la comisión que te dan, un pedo así. Hasta eso, en lo que yo estuve, el Ajá, de ofertas, pues sí te dan su sueldo base, pero pues ¿cuánto? Creo que cobraba como 4,000 pesos. Ahora una mamada. Y aparte el lo que salario hacía, mínimo de ese sí, entonces, güey. sí, entonces era eso más lo que Güey, vendías y ya eran como 4,000 pesos, era como de nada. sí, casi nada, güey. Bueno, que en ese entonces estás de acuerdo para alguien de 18, pues a lo mejor 4,000 varos pues le ayudan, le hacen un paro, No mames, quieras o no, ¿no? me gastaba un vergo en pasajes. Entonces no hay, porque de ahí ya fue cuando, ya me acuerdo de otro jale que tuve, ese no me gusta contarlo, pero pues bueno, hubo una vez que en el entre Ni del. modo, Sí, exclusiva. es que en el entre que me cambié de una universidad a la otra, del TESCO a la UPBM, hubo Ay, que estaba pues buscando jale, porque dije, no me voy a quedar haciendo pendejo. Y me acuerdo que me dieron a un trabajo que era no, en Telmex. Y yo
me acuerdo que decía ahí como algo de supervisor no sé qué, y yo me metí, porque dije, a lo mejor está chido, ¿no? Y luego vi que no era nada de eso, era de tener que ir a las casas a proponer servicios de Telmex. Yo no sabía eso, yo pensé que era nada más de la capacitación eso, y fue de, no mames, te lo juro que aguanté 3 semanas y dije, adiós, yo pensaba que era otra cosa, no quiero esto en No, mi vida. gracias. Sí, no, y No, déjate más. gracias de andar caminando. Creo que en ese momento aprecié mi vida de verdad, porque dije, no vuelvo a hacer esto en mi vida, de verdad. No está mal, pero no era algo que yo quería o podría hacer otra cosa diferente. Yo pensaba que era algo diferente y no lo haría nunca de nuevo. No lo recomiendo tampoco. No, güey, está cabrón, o sea, digo, al final del día, ¿estás de acuerdo que era un trabajo de medio tiempo que en realidad solo lo querías en lo que terminabas la universidad y todo? Pero, o sea, neta que la gente que no estudia en la, o sea, que, bueno, que se sale de la prepa, güey, y ya empieza a trabajar y ya no quiere estudiar, o sea, prácticamente se enfrentan a la misma desmadre de encontrar trabajos de la verga, güey, en donde tú dices, bueno, mames, o sea, pues a lo mejor alguien que está estudiando, pues está chido, güey, ¿estás de acuerdo? Porque dices, güey, pues no mames, Porque es o temporal, sea, ¿no? es temporal, pero luego alguien que neta sí está así de que, güey, ya para siempre, no, está cabrón, güey. Y digo, a lo mejor esa gente es la que termina teniendo chambas como más fuertes, más joven, porque pues como empezaron desde los 18, pues se ascendieron en su chamba y lo que tú quieras, pero pues igual es un pinche, pues son bien negreros, güey. O sea, neta, hay que ser sinceros, los trabajos del que contratan a chavitos son bien negreros, o sea, de que los Starbucks y todo ese pedo, güey. O sea, Sí, Burger King, todo eso, bien horrible. el cine, güey. Fíjate El que cine, el cine, güey, no, güey. O sea, tú cobran dices, güey, también 4,000 pesos ahorita. O sea, actualmente su mínimo son 4,500 pesos, porque le estaban haciendo un mames, pedote. Sí, te lo juro. Lo buscas, tiene como 4,000, si no, 4,500, 5,000 pesos decía de Cinépolis, y ahí andaban todos quemando a Cinépolis porque son unos putos negreros de mierda. güey, qué pedo, pues eso es el salario mínimo, güey, qué Es que pedo. O la sea, gente tiene necesidad, ni pedo. pues sí, güey, pero no Ujú. mames. O sea, y neta son unas putizas porque sí te dan flexibilidad de tiempo si estudias, güey. Pero Ujú. no mames, güey, o sea, de que les toca, si les toca estar en la tarde hasta que cierren, güey. Luego los fines Y de no. semana, muchísimas, güey. Si cierran a las 12, güey, de que a las 12 les tocó salirse, a las 12 cierran y todavía tienen que quedar a limpiar y a chingar. No, güey, es una putiza. Y yo sé porque mi tía trabajaba en el cine, güey, y sí decía que, o sea, bueno, ella trabajaba de full time, entonces no había tanto pedo porque ella tenían horarios tan locos, pero sus compañeros que eran morritos, güey, pues tenían tiempos así bien culeros por lo mismo, güey. Entonces digo, no mames, la neta, está muy negrero ese pedo. Y digo, gracias a Dios, yo no viví esa parte, porque si no, no estaría viva. gracias, gracias mamá por no dejarme trabajar a los 18, porque si no, quién sabe qué hubiera sido de mí. Pero no, güey, o sea, no, o sea, nada más veo yo o sea, yo viví una parte de la universidad súper culera, tú lo sabes, güey. Bueno, imagínate si hubiera trabajado, güey. No, no mames, quién sabe, güey. Me muero un Quién sabe. poquito. Sí, güey. Yo Y si también, quieres, ajá, yo sigo pensando también que me salvó en cierta parte a pagar toda mi universidad el hecho de editar cosas o saber haberme comprado una computadora buena y con eso poder hacer cosas, porque si no, no hubiera podido estar trabajando y estando en la universidad como un trabajo normal. Con eso me hubiera sí, muerto por completo. No sé cómo sí, sí, luego hay sí, gente que sí le hace totalmente. pobrecitos con todo, qué chingal se dan, qué bueno, qué bien la han hecho, pero no, mi trabajo era un poquito más relax Mis en la respetos, universidad. Sí, sí, sí. mis Ahora, respetos a la gente que tiene unas putizas en trabajos y luego se va a la universidad y no mames, güey. Pero sí, sí, sí. dale, No, ¿ibas a güey. leer algo? Sí, ahorita ya vamos a pasar a leer. Pedí que me mandaran unas sus historias así como de que cómo han vivido sus cosas en el trabajo, sin importar si es que eran chavitos como mi carnal o no. Ya él va a Ujú. dar su opinión como alguien que pues obviamente ha trabajado desde joven y dice, no, pues mira, yo viví eso cuando yo estaba bien morro. O a lo mejor, pues tiene más experiencia en ese aspecto porque pues obviamente no me lo sabe. Digo, yo ya llevo trabajando desde 2021, pues ya vamos para 3 años. Ya va a ser mi Pero tercer aniversario trabajando, cotizando en el cotizando en IMSS, Infonavit, también en el IMSS, en para hacer Infonavit, mis puntos del Infonavit y hacer mi casita. para ver si no me agarra el PAC, ¿Sabes? porque Mira, pues, quién llevo sabe. más tiempo trabajando que tú y tú llevas más tiempo cotizando en el IMSS. De que Ajá, todos mis trabajos,
Llevo como 9 años trabajando más que tú, llevas más tiempo que yo cotizando en el IMSS. ¿Qué mamada? Todo el mundo me metía por debajo de la mesa, por debajo Se llama siempre. estrategia. Sí, Se llama o sea, estrategia. hacía ahorita mis diseños industriales y abajito de la mesa. Ah, que sí, que Western, ya le dije, ya me dieron mi cámara, ya normal, ya ahora sí, y ya, porque si no, Digo, van a la verga. güey, es que sí, trabajar sin dices en el está cabrón. La única ventaja de trabajar para gente gabacha es que cuando de repente te pagan, para ellos es poco pagarte $1,000 y para mí es como, no mames, tengo $1,000. Es, Sí, güey, es lo único bueno, no me es puedo la quejar por eso. ventajota. Sí, El es punto lo es que vamos a único. pasar. Lo Dale. único que te vas pero ¿sabes qué me molestaba de ti, güey? O sea, ¿qué les voy a poner yo en contexto antes de que empecemos con las lecturas? De cómo Darío, te lo juro que es la persona más floja del universo. Yo decía, a Nada ver, que ver, nada que ver. nada, o sea, a ver, yo lo digo, a él le pagaban por West Union, le pagaban en dólares. Y decías, huevo, Darío acá cotizando bien, bueno, no cotizando, pero ganando chingo, ¿no? Y ¿sabes qué decía? Ay, güey, pues, me da flojera ir al Oxxo a cobrar. ¿Qué? O sea, Es que, no, no, es que no, para no, tener, no, eso es muy diferente. no mames, qué pedo con el güey que me decía, voy a ir a cobrar 2 semanas después de que me pagaron. Y yo, Darío, que no ocupas el dinero, ¿o qué Es que luego pedo? más que flojera, aparte de que obviamente luego, pues, ya que voy a ir hasta allá, luego se me olvidaba porque pues los tenía como guardados de proyectos que iba haciendo y pues uno tras otro tenía, ya de repente no tenía dinero y era de, yo por aquí tengo que tener un ticket que me faltaba y ya lo iba a cobrar porque si no, Lo bueno que podías cobrarlos al tiempo que quisieras, güey, porque si no, te chingaste, ¿eh? O sea, yo digo. Pero bueno, sí, porque mira, tengo así a ver, tengo mi libretita, esta, que es con todos mis seguimientos que tenía no, aquí no está, de mi trabajo que iba haciendo así todas mis fechas, horas y todo, porque si no, me moría. Esto te la copié. claro, claramente como aquí yo también tengo la mía, gracias. Gracias, Sí, porque gracias a quien, ya sabemos quién me dejó ese vicio, gracias, te agradezco. Me sí, dejaste traumas, pero aquí también me las tengo. dejaste cosas buenas. Aquí tengo 3 cuadernos diferentes, uno para cada cosa del trabajo. Entonces, Güey, si no, no, no. yo tengo como 5, güey, pero también eso está mal, porque pues, o sea, ya de repente, Sí, porque, y qué pedo. Pero bueno, dale, el punto es ibas que a leer. voy a leer, ahora sí lo voy a leer. Entonces vamos, el primerito dice, en muchas chambas, en empresas medianas o integradoras, en el caso de mi carrera, no sé qué carrera sea, porque no puso. Piden demasiada experiencia, jaja, y en mi punto de vista o experiencia buscando trabajo como recién egresado, pues está muy rara porque pues muy pocas apuestan para los chavos. Y en las empresas grandes e internacionales sí apuestan por gente joven. El problema ahí es que es mucha competencia que hay. Afortunadamente que hay una empresa muy buena, y pone entre paréntesis, tercer lugar, el tercer lugar mejor para trabajar. Órale. Y créeme que el ambiente que ellos te dan es muy diferente, pero demasiado diferente a comparación. Y te digo que las empresas medianas y nacionales. Bueno, ahí tiene un punto bien fuerte, güey. Porque, o sea, sí es bien real, güey, que cuando eres egresado y buscas chamba en, güey, una empresa de que Horrible. Mexa, güey, y dices, no le dan tanta oportunidad a los chavos, no. Pero si le dan oportunidad a los chavos es porque neta los quieren negrear. O sea, de que les quieren pagar el mínimo y luego, por ejemplo, les quieren dar dinero por fuera, güey. O sea, no, güey, se está cabrón. Sí, no. Y la neta es que, sí, Mis güey. compas así también de la carrera, tengo sobre todo dos que ahorita siguen buscando trabajo, porque al principio, o sea, les piden 3 años de experiencia, 5 años de experiencia, demasiados requerimientos o cosas que, o sea, va a sonar como un poco incoherente, que ni siquiera había en mi carrera. Entonces, como de, ¿qué es eso? No tengo ni idea ni de qué es eso. Entonces, ese es el problema, yo creo, en algunos puntos. Ya de ahí pues sí, yo creo que también tiene que ver a veces el punto de dónde hayas hecho tus estadías o tus proyectos laborales, porque con eso yo fue que tuve trabajo. Varios de mis amigos también de la carrera, así tuvimos trabajo, pero si no tuviste, si te las liberaron, si no tuviste como esa oportunidad también, ahí también allá es otra cosa. Güey, el hecho de que te liberen las estadías a mí se me hace la cosa más pendeja que puedes hacer, y neta, no es mal pedo. O bueno, pendejo en el aspecto de que si tú como persona ya tienes una chamba chingona,
y te las pueden liberar porque ahí ya estás trabajando, es diferente al hecho de que te las liberen y que pagues en un lugar, güey, y te las saquen. Porque, güey, o sea, cabrón, ese es el tiempo en el que deberías de estar buscando un lugar en donde te acepten como becario para que de ahí te metas. Y si no, o sea, no te estoy diciendo que vas a encontrar una empresa chingona, no te vas a trabajar siempre, pero por lo menos que generes experiencia para que encuentres un mejor trabajo después. Y es que, güey, esa parte de que, güey, tienen un chingo de experiencia, o sea, yo te lo juro que cuando estaba buscando chamba para cambiarme, te juro que luego yo leía cada cosa incongruente que decía, buscamos de 20 a 30 años con 4 años de experiencia laboral. Y yo así, ¿20 con 4 años de experiencia? Sí, Güey, o sea, ¿en qué mundo vives, güey? Cosas O sea, ridículas. De repente veía, de verdad, hubo muchos trabajos que estábamos tratando de aplicar que eran de 5 años de experiencia, 3 años de experiencia, todos los programas que son de programación. Luego, en lugar de, bueno, yo, por ejemplo, uso lo que es SolidWorks para trabajar. Ellos te pedían AutoCAD, SolidWorks, aparte de ahí, así, yo creo que le metían por meterle Python, y yo, ¿para qué Python? Era de, hay cosas que de verdad no entiendo por qué hacen eso, pero pues al final de cuentas suena grosero, pero por ejemplo, mis amigos los que sé que ahorita no han tenido como la oportunidad de tener o de encontrar trabajo, muchos de ellos pues liberaron sus estancias. Otros de ellos fueron como empresas medio X. Entonces, a diferencia de que el hecho de que a lo mejor yo me tardé un poco más que ellos en sacar mi título, fue de que yo estaba trabajando en una empresa que ya era de mi carrera, aún independientemente de eso. Entonces, ahora ellos llevan un año buscando trabajo, uno decente, que no le quiera pagar 5,000 pesos, y yo ya llevo, o sea, no es comparar, pero llevo ya más de 2 años, 3 con la empresa, y sigo trabajando y y ya voy a subir de puesto y demás cosas, por el simple hecho de estar buscando lo que sea, y primero, pues me van a verguiar primero, me van a verguiar, es ni modo. Al principio te van a agarrar, te van a decir, toma, contra el suelo. ¿Y quién mejor que Isis para decirles que cuando lloraba en su trabajo, adentro de su trabajo, porque decía, ya suéltame, por favor, y aparte le decían, no haces nada. bueno, pero a ver, es que mira, la historia en la empresa, en esta empresa, o sea, la neta es que, o sea, yo creo que justamente por lo mismo de que yo no tenía la experiencia de Darío, de saber o sea, que te negreaban y todo. Para empezar, contexto, yo soy una persona que tiene un sentido de responsabilidad como mucho, mucho, muy grande, ¿sabes? Entonces, de que pues obviamente yo, ¿sabes, güey? O sea, me maté toda la carrera porque yo no quería reprobar, no reprobé ninguna materia, pero eso quitó mi estabilidad emocional por 3 años, y por lo mismo es que Darío tiene mejor estabilidad emocional, en la universidad, bueno, entre comillas, ¿eh? Porque así que tú digas, que yo, porque neta, yo, te lo juro que yo en la universidad andaba yo por el piso. Entonces, yo entro con esta responsabilidad súper grande, ¿no? Que me dan trabajo en donde hice mis estadías, y yo, la neta, súper agradecida, ¿no? De que, güey, me dieron chamba y todo. Yo me sentía como con la Gracias, responsabilidad. señor trabajo. Gracias, gracias por darme la oportunidad. Entonces, pues yo entré y pues, me sentía súper responsable de un montón de cosas, pero para este güey, o sea, no. O sea, yo entré, y para empezar, me dijeron así como de que, pues mira, todas las estadías hiciste esto, pero ahorita que te vamos a contratar para hacer algo súper diferente, tienes de que 3 proyectos que tienes que entregar, y aparte se va a ir tu compañero, entonces pues lo vas a cubrir con los 2 proyectos que él tiene, y yo así. Y luego, o sea, güey, era un área de telecomunicaciones que eran como súper específicas, güey, de que tenía yo que aprender a leer OTAs, que es la OTA para la gente que no lo tenga, son como las ingenierías de los sitios de Telmex y de Telcel y la mamada, en donde ponen de que, güey, pinches, cuánta tubería necesitan y la chingada. Y yo, o sea, yo así de, esto no venía en mi carrera, alguien que me ayuda, por favor. Ay, ayuda, La por neta, favor, no sé qué estoy haciendo. ayuda, ayuda, por favor, estoy aquí valiendo madre. Entonces, la neta, la ventaja que tuve es que había un señor ahí en el trabajo que la neta es súper chido, me enseñó un montón de cosas, pero güey, o sea, ya era como de que, ok, pues ya lo hice. Entonces, para esto ya llega mi compañero al que yo estaba cubriendo, y, o sea, pues él me dice, pues ya estás haciendo estas cosas, pues tú sigue haciéndolas y Quédatelas. yo hago otras. Qué bueno, Y échale yo ganas. así, y yo así de, ok. Y entonces te cuenta que ya de repente yo traía de que 2 proyectos, güey, súper grandes, que solamente eran con Telcel.
Así como de que, what the fuck, y yo tenía que hacer como de que un montón de cosas, güey, y ya de repente me metían a juntas y me decían, pues, ¿para cuándo las cosas? Y yo, no sé de qué estás hablando. Y de repente ya era como, no, 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 pero ya era demasiado para mí, güey, y te lo juro que hubo un momento en el que para mí fue como muy choqueante el hecho de que yo me sentía con tanta responsabilidad. Y luego yo fui a pedir un aumento y me mandaron a chingar a mi madre. O sea, me dijeron así como que, pues no llevas ni el año, mija. Y yo, pues ya sé, pero ya llevo más de 6 meses. Ya pasé mi etapa prueba y aparte estoy haciendo más cosas de las que me dijeron que iba a hacer. Pero bueno, lo voy a aceptar. Lo voy Ni a modo. aceptar mientras se va llorando a su currículum. A su cubículo. Y entonces ya hubo un momento, güey, de la ansiedad tan fuerte que, o sea, te lo juro que yo entré a una junta y de repente me marcaba la gente que estaba en sitio así cabrón, güey, así de que marquen y marquen, y de repente miles de mensajes en WhatsApp, y yo en la junta y la gente preguntándome, y si no sé qué, bla, 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 y yo así de que, pues sí, ahorita yo reviso, no sé qué, bla, 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 yo así dando largas, güey, diciendo que sí, y de repente que me muteo, ya empezaron a hablarle a otro proveedor, y ya no me estaban chingando a mí, y te lo juro que marquen y marquen, y mensajes y mensajes, y correos, y yo escuchando la junta, y te lo juro, yo así, mira, chille, güey, así de que luego con cubrebocas estábamos en la pandemia y yo me empezó a dar mucha ansiedad, güey, me quité el cubrebocas, no podía respirar, hasta que me puse a chillar así súper fuerte, ya, ahora sí que agarré y me limpié mis lágrimas, güey, y dije, bueno, pues ya, vamos a trabajar, Voy a seguir en mi chamba, toda voy a chiquita, seguir en toda mi triste. chamba. O sea, sí, es cierto, y yo trabajé en una empresa como muy, pues muy nacional, muy mediana, pues era un proveedor para una empresa grande aquí en México, ¿no? Entonces, obviamente sí está fuerte porque pues te vas a encontrar con situaciones que tú dices, güey, qué fuerte, te explotan Sí, bien feo, te horrible, pagan bien siempre. feo, mal plan. Y pues sí, la neta es que sí, que hay empresas más internacionales y más grandes en donde te puedes conseguir como buenas chambas, pero como él dice, o sea, la competencia está muy fuerte, güey. O sea, y luego yo me he dado cuenta que luego te piden de qué cosas así súper cabronas y la neta luego se te choquea, ¿no? O sea, de que yo el otro día estaba viendo una propuesta de trabajo, güey, y de que te pedían de que 5 años, y de repente, o sea, pero así, güey, súper cabrón. Y creo que el problema no es tanto la experiencia, sino que te sepas vender, y muy poca gente sabe venderse, güey, porque yo me ha tocado de que en entrevistas me preguntan, ay, pero pues no sabes hacer esto, ¿verdad? Y yo era de que, no, pero sin problemas, yo lo Lo estudio, ¿eh? aprendo, Lo sí. aprendo. A mí cuando me contrataron, no sé dónde estoy, me dijeron, mira, la verdad es que tú no Sí. tienes experiencia en automotriz, pero la neta, me gusta mucho tu actitud. Entonces, Es que yo pues, creo que eso tiene mucho que ver, el que tengas tantita confianza de decir, soy bien chingón, puedo hacerlo, y digas, porque cuando yo estaba, al principio que entré a hacer mis estadías para los diseños y demás cosas, fue de, oiga, sé ocupar SolidWorks, pero sé abrirlo y hacer piezas, y ya, le digo, y eso sé hacer un cuadrado, y fue de, ok, yo, está bien, le digo, pero puedo aprender, le digo, puedo aprender lo que usted me diga. Y ahorita llegó el punto en el que ya voy a subir de puesto porque me di la tarea de tratar de decirle, ok, sí, soy un pendejo ahorita, ajá, pero puedo aprender, puedo llevar todo este proceso y puedo hacer ahorita el mejor que tú vas a tener. Y fue lo que exacto. hice. Creo que también dijiste algo de las empresas internacionales que es muy cierto. Ahorita yo, gracias también a Santander, en cierto punto, es que puedo tener dos trabajos al mismo tiempo y no morirme en el intento, porque Santander me paga bien y es poquito tiempo, voy 6 horas. Y aparte me da tiempo de tener mi otro trabajo y hacer mis cosas y todavía tener un poco de vida para ir al gimnasio, para estar de vez en cuando salir con mis amigos cuando puedo o cosas así, pero si no fuera por Santander aparte, es que es una empresa internacional que me dio un salario decente y que aparte me dio poquito tiempo de trabajo, no podría tener dos trabajos al mismo tiempo, me estaría muriendo o estaría así, vamos, durmiéndome todos los días, todo el día, ni ir al gimnasio ni nada. Ah, sí, claro. O sea, digo, yo también noto que la empresa a la que yo entré también es internacional. O Ujú, sea, te juro que yo me doy cuenta la diferencia en el aspecto de acomodar tus horarios, ¿no? Entonces, o sea, ujú. güey, o sea, está cabrón. Digo, yo no tengo dos trabajos porque la neta, pues no sé, es como mucho pedo, pero
Te O sea, yo, por acostumbras, te ejemplo, acostumbras. ahorita que yo estoy haciendo de que mis amigurumis y ese pedo, tengo tiempo para hacer eso, para, por ejemplo, ahorita grabar, ¿no? Hacer este pedo, ir al gimnasio, tener tiempo, y a lo mejor sí, güey, yo, por ejemplo, yo entro a trabajar a las 7 de la mañana, porque pues mis jefes viven en Michigan, entonces ellos van 2 horas adelante que yo, Sí. entonces de que para ellos son las 9, pero para mí son las 7, y pues o sea, al final del día entro a las 7, pero yo a las 4 ya terminé, pero pues a lo mejor tengo tiempo de hacer otras cosas y siento que está más chido y te dan más como flexibilidad de tiempos, horarios. Por ejemplo, soy de home office totalmente, o sea, no es como de que me estén diciendo, oye, Isis, pues, o sea, no estás haciendo nada, ¿eh? O sea, no, porque pues o sea, si estás sacando la chamba, se dan cuenta de que estás trabajando. Yo creo que también eso es parte de las empresas internacionales, que gracias a ellas estuve 2 años en mi casita de home office a gusto. Estuve bien, ya llegó Nosotros, un momento en que ya me había cansado, ya me había deprimido, ya no mames. Pero estuve bien 2 añitos aquí en mi casita haciendo mis cosas, pero llega un momento en que te aburres. nosotros, de home office, en el gimnasio temprano, y luego nos íbamos a desayunar. Los dos en junta de repente hay en videollamada con los audífonos, no Nosotros mames. en junta, mientras estaba yo haciendo mi ejercicio, y de hecho, o sea, pues sí, o sea, la neta es que a veces sí se puede hacer eso, pero no siempre, la neta. Sí, no Pero es mala praxis, no la hagan. Es que, sí, está bien. no es lo recomendable. No lo es. Venga, señorita Isis, lea su Bueno, a ver, siguiente vamos con historia. otro. Dice, Historia de horror. trabajo, con entre paréntesis, trabajo en el gobierno de la Ciudad de México. Nice. Historiador, madres. La mayoría de la gente ya es grande, pero grande, grande. O sea, ya me Sí, imagino yo. sí. Eh, gente grande que ya tendría que estar jubilada, pero dice que los chavos nunca van a poder hacer su trabajo y literal a todos los que ya estamos más jóvenes nos hacen la vida de cuadritos. Güey, esto es bien Bueno, real. Y más en el gobierno. O sea, sí. es No, real. son personas súper mayores que usualmente, en cierto punto, entiendo el hecho de que no les guste que alguien menor les esté mandando o teniendo un puesto más arriba que ellos y ellos se sientan en ese, pues te sientes como aludido al hecho de tu trabajo, ok, pero porque luego a mí me pasaba que, pues cuando acababa de hacer mis diseños y teníamos que hacer lo que es la implementación de ellos, íbamos a las empresas, tenían que hacer las cosas, y había muchos maestros, siempre les hacía así jugando, obviamente, ¿no? Le decía, ahí estaba el maestro, y ya le El decía, le decía, mira, es que necesitas hacer así, 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 ¿no? Porque pues literalmente, pues suena grosero, pero lo estudié, y aparte me lo enseñaron. Le digo, ajá, y decía, sí, no sé qué, no, pero pues, ¿cómo que así? No me vas a enseñar tu niño. Y yo, "Ah, señor, mire, primera, le estoy hablando con respeto. Segunda, no soy un niño. Tercera, le estoy hablando bien. Nada más es por esto y esto y esto. No sé qué. O me acuerdo mucho de una vez que unos maestros me estaban tirando carro porque estaban soldando. Y era de, ok, ¿el ingeniero no sabe soldar? Y yo, claro que sé soldar, yo había soldado 2 veces en mi vida y agarré todo y me puse a soldar en verguiza, porque si no, y les dije, ¿qué no? Me quedó de la verga, pero lo soldé. Y era de, todo el tiempo querían como demostrar que ellos sabían más, que posiblemente sí, pues llevaban más tiempo en el trabajo, pero no por ello tienen que estar todo el rato ahí, y creo que les pasa más, yo creo que le pasa más a una chica que a un chico. Güey, o sea, es 100% real esa peor. O sea, digo, o sea, es que mira, yo te voy a poner algo. Yo empatizo mucho con la gente grande que te dice, ay, güey, o sea, pues es que yo me siento de que pues yo llevo más tiempo aquí y pues, o sea, ¿por qué tú estás aquí, no? Y, o sea, sí entiendo esa parte, pero al mismo tiempo es como, no, o sea, güey, nadie te está quitando tu trabajo, simplemente te estoy pidiendo de Sí, favor que hagas algo, ¿estás de acuerdo? O sea, y no es como que te pongas en el aspecto culero, o sea, digo, también, si tú llegas como güey chavito, te quieres sí, poner te al mandaron, pedo todos te con van a un mandar a la señor, pues verga, también luego, es luego. un desmadre. De que, pues, a ver, pues yo vine a mandar, pues tampoco, güey. Pero, o sea, yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, pues te lo voy a dar cuando yo quiera. Es como, por, ya, güey, o lo antes que puedas. Tampoco estoy diciendo que ahorita, pero lo antes que puedas.
y me dicen ellos, y no me contestan y cosas así. Y pues más como dices, como ser como mujer. Oh, Sí, y no, luego si a en mí, ingeniería, güey. No, güey. si a mí me Llena mandan a de la puros verga y les digo, cabrones. es que No. cuando les digo de forma, yo creo que siempre que les digo de forma amable de, hey, ¿me pueden ayudar? Como que se quieren pasar de verga. Ya cuando soy medio grosero, ya es como que dicen, sí, ya, y ya lo hacen. Pero es de, dude, yo no quiero ser grosero, quiero que trabajemos en cordialidad. ¿Cuál es la necesidad de ser grosero? Y déjate tú eso. A mí me tocó una vez, güey. Te lo juro que yo, o sea, no, sí funé a un güey. Hay que ser sincera. O sea, güey, era el director financiero, güey, de la empresa y le habían pedido algo mis jefes y me dicen, oye, si yo ya se los pedí, les puedo volver a pedir, tú porque pues para algo que tengo aquí. Entonces ahí voy yo a chingar la madre. Y, o sea, y no me contestaba, güey. ¿Y sabes qué hice? Correíto con Sí, copia a a su huevo. jefe. Y pues no me has entregado y llevas como 5 días. Y que me pone, y ya se nota que un güey que se llevaba bien con él, me dice, ay, oye, dice David, que porque pues lo estás exhibiendo. Y yo, no lo estoy exhibiendo, simplemente estoy pidiendo que haga su chamba. Y pues como no me contestaba, pues lo escalé. O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Que me quede sentado haciéndome pendeja? Pues no, güey. Sí, no mames. Pues le estás mandando es que es exacto, lo haces en buena onda, es tu trabajo. Únicamente tienes que tener cordialidad, no tienes que ser mi amiguito. No quiero que seas mi amiguito. Quiero únicamente que me des tu parte del Exacto. trabajo y yo te doy la mía. Y ya con eso. No, y luego, como dice, o sea, güey, ¿cuánta gente ya grande que debería de jubilarse no quiere soltar su trabajo? Sí, no. Que, mira, que yo entiendo, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, no, es que esa gente va a dejar su trabajo y se va a morir. Y yo así, o sea, sí, sí, no, no, o sea, No, 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 o sea, no, 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 no. fue, O sea, cabe aclarar que fue ella la del comentario, no yo, que siempre dicen que soy a yo. ver, es que sí, no, pero a ver, no es que no me entienden. O sea, sí puede pasar que la gente se deprima después de que termine su trabajo, porque pues su trabajo era la única cosa que tenían Sí, como que los mantenían sí, vivos. sí puede pasar que se muera, pero pues ¿qué le importa? Yo quiero jale. Yo quiero oportunidad laboral. No, 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 tampoco así. O sea, me refiero al hecho de que, o sea, o sea, sí puedo pasar que la gente se muera porque, o sea, yo conozco gente que su trabajo fue como que la única cosa que los mantenía vivos, se salieron de trabajar y tal cual fue como que pues les dio para abajo y a lo mejor se enfermaron o algo así. Pero yo creo que no todo el mundo le Sí, pasa no. eso, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo creo que si tú fomentas tener una vida saludable entre el trabajo y, y pues la vida normal, puedes tener algo para qué vivir, güey. O sea, güey, no mames, neta, ser sinceros, ¿para qué sigues chambeando a los 60 años si eres una persona que a lo mejor alcanzó pensión, güey? O sea, yo conozco gente que sí alcanzó, que todavía está en el programa de pensionarse y se puede retirar, güey, y a lo mejor puede viajar, hacer un chingo de cosas, pero prefieres seguir ahí, güey. Tú dices, no, güey, te estás sacando la vida en algo que tú dices, no mames. Es que igual yo creo que también es parte de la generación en la que estás, porque, por ejemplo, tú pues te pones a grabar, yo me pongo a leer, me pongo a ir al gimnasio, me pongo también a grabar, a hacer cosas, pero a lo mejor ellos también lo ven desde el punto de que tú, como tú lo dices, es lo único que conocieron, el trabajar. Entonces, si no trabajan, ¿qué van a hacer? Entonces sí puede que también esté medio, Pues, pero igual hay gente que nada más anda por chingar la madre, ¿no? Señorita Laura, denos su siguiente caso de la vida real. la neta, sí. Bueno, en mi experiencia, la verdad es que creo que es muy triste que tengamos que salir de nuestro lugar de origen para poder conseguir algo mejor. Y si es que hay algo bueno en el lugar donde vives, normalmente nunca vas a tener porque no te dejan trabajar. A veces realmente me arrepiento de escoger la carrera profesional que escogí porque cada día la competencia laboral está más y más cabrona. En mi campo es muy difícil que consigas algo bueno si no es a cambio de dinero o que te hagas güey con ciertas cosas y creo que a esta edad de los 20 esto te desanima, cabrón. Güey, esa parte de que tú tienes que salir de tu lugar de origen, creo que es la cosa más real. O sea, no me refiero en el hecho de salirte de México, aunque sí, ya sáquenos de México, por favor. Pero, o sea, me refiero al hecho de que, o sea, Sí, de que, güey, o sea, estés en por salirte ejemplo, horrible ¿no? de donde vives, Nosotros de tu vivimos en zona, el de tu Estado de familia. México, que hasta cierto punto,
Hasta cierto punto pongo un ejemplo. Vimos en el Estado de México que pues, es un lugar como más industrial también, cerca de la ciudad, como que no te tienes que mover tanto de tu lugar de origen. Pero imagínate que eres alguien que vive, güey, en otro estado, güey, Veracruz, un pedo, no sé, güey, un lugar por ahí de los alrededores, Puebla, y a lo mejor no encuentras chambas chingonas ahí, güey. Tienes que mudar a la CDMX o a un lugar más como industrializado. Pues la neta es este cabrón, güey, porque dices, güey, o sea, me tengo que mover a huevo de donde estoy porque aquí no hay oportunidades. Y también hablando de México como general, la neta, hay que ser real, güey. México es un lugar en donde hay muy pocas oportunidades para crecer, siendo alguien en tus veintes que a lo mejor no le han dejado trabajar tanto como dice, ¿no? Por ejemplo, güey, pinche Ajá, chanchullo ahí en el en IMSS, el link sobre más en el todo, te gobierno, pagan creo sus yo, plazas. que el eso de que, güey, pues mi hijo viene aquí atrás y es médico, pues le va a tocar mi plaza. Entonces dices, güey, ¿qué pedo, güey? O sea, como por, o El sea, que leíste exactamente me sonó muy del IMSS, muy de sector salud a sector de enfermería, el hecho de que para que tengas ahí tu plaza o tu estatus tienes que pagarlo a Pemex. fuerzas y no sé qué, y conocemos a dos o tres enfermeras, ajá, y que también les pasa eso, y también de PM, y de CFE, uno de mis amigos también con CFE, era como de 50,000 te dejo la plaza, era de a la madre, y pues te conviene más, o sea, suena grosero, pero te conviene. O lo otro. La verdad, yo no tengo, hola, la verdad yo no tengo experiencia laborando formalmente en algo antes de los 21, pero cuando comencé a trabajar, la verdad, me sentía con un miedo enorme de regarla, que obviamente lo harás y no una vez, pero está bien, más porque nunca había trabajado y no pensaba que iba a ser bueno en el área en la que había aplicado. Apliqué en el área de ventas con cero experiencia, pero con las ganas de aprender y probablemente a mí misma que podía salir de mi zona de confort. Al principio me sentía súper nerviosa de hablar con el cliente. Tenía miedo de distraerme y que sucediera un robo, al igual que el idioma era otro tema, porque a veces sí me tocaba entender a personas en inglés y yo me bloqueaba para poder explicarle algo. Pero después de unos meses agarré confianza. La verdad que tengo la fortuna que mi primer trabajo haya sido con un equipo de trabajo cero hostil y al contrario que me enseñaron y me tuvieron paciencia y fe. Actualmente ya domino mi trabajo, pero a mixes nunca dejas de aprender y menos de cometer errores, pero es parte del proceso. E igual creo que aunque estés en un trabajo temporal, es bueno o deja una buena idea de ti si le echas muchas ganas, pues nunca sabes si necesitarás volver y es mejor que dejes una puerta abierta. Qué linda reflexión de saber eso y de poder dejar una puerta abierta y también que tuvieras un sitio de trabajo donde pudieras desarrollarte y que no te agarraran como de pendejo de, ay, es que tú no sabes hacer nada. Qué bonita historia. Ojalá que hubiera más así. Exacto. O sea, yo creo que a mí me da mucho gusto que, o sea, igual no haya encontrado como hostilidad dentro del trabajo, porque yo creo que es muy normal estar en tus 20 y encontrar como un lugar súper hostil. Pero creo que, o sea, sí, como tú dices, lo de las puertas abiertas, creo que es algo súper importante, güey, porque, por ejemplo, yo que me salí de mi antiguo trabajo, o sea, la neta es que yo quedé súper bien con mi jefe y ellos, de que en las personas me dijeron, pues cualquier cosa aquí andamos, casi, casi como de que, pues, si quieres volver algún día, pues aquí estamos. Entonces, creo que eso es súper importante porque, pues, tú nunca sabes también qué te depara el futuro, ¿no? Y pues igual, a lo mejor no es el decir, pues quiero regresar a un lugar en donde me fui, porque pues no, pero pues es el saber que tu trabajo quedó tan chido, güey, y habló tan bien de ti, que pues te abrirían las puertas o tú volverías a tocar esa puerta, ¿estás de acuerdo? Eso está chingón. Sí, que no tendrías que echarte a correr y decir, no vuelvo a ese trabajo nunca más en mi vida porque son unos culeros todos. No, me trataron bien, fueron buenas personas, solo que quiero crecer laboralmente y ya. Yo con mis antiguos jefes y yo, los amo, por favor, perdónenme por irme. Pero bueno, a ver, vamos con otro. A inicios del 2023 cambié de trabajo, pasé de estar de barista a diseñadora en una empresa de cartón, entre comillas, entre paréntesis, fue mi peor error. Estaba, y yo, ya suena feo, ya empezó feo. Estaba en Halostock, como una zona industrial, estaba horrible, la empresa estaba al lado de una fábrica de alimentos para perro, lo cual hacía que oliera colerísimo. Ay, no. Oh, Eh, Entré porque me iba a pagar bien según. A 2 meses que entré quitaron los vales de despensa no. y querían quitar, no, güey, qué feo, güey. Y Y- querían quitar el bono de puntualidad, entre otras cosas. Aparte de eso, el jefe de la empresa me acosaba. Ay, no. Ya, Ay, pues, o no. sea, cada vez se escucha peor. Sí.
Tenía su oficina frente a la mía y se la pasaba viéndome bien creepy el asunto, hasta que me harté de todo y me salí, sobre todo porque sabía que no haría nada con el tema del acoso que recibía, ya que, como lo mencioné, pues él era el jefazo. Qué poca madre que siga habiendo eso en zonas laborales, que vas a trabajar, vas porque todos trabajamos porque tenemos necesidad, no vas a otra cosa, güey, porque tienes que andar molestando a las personas, güey, o sea, ten tantita, no sé. Dignidad, güey, o no sé, güey. Fíjate que, no, güey, eso del acoso sexual, a mí me parece la cosa más horrible, güey, que, o sea, que como tú dices, ¿cómo verga sigue existiendo el acoso sexual en el trabajo? O sea, ¿estás de acuerdo que, güey, o sea, ya qué puto año vivimos para que pinche gente de mierda haga estas cosas? O sea, no, culero, Sí, culero. para que Creo no puedas que, ir a trabajar y desarrollarte laboralmente, porque hay un pendejo que está chingando la madre, o sea, tendrían que correrlo así al pendejo que esté molestando. No puede ser posible que alguien que está yendo a dar lo mejor de sí, levantándose temprano, haciendo su lunch, demostrando que puede y que tiene las habilidades, tenga que estar aguantando a un imbécil que no le enseñaron que, ay, ¿quién lo diría que tengo que pedir consentimiento para las cosas? Pues sí, imbécil, tienes que pedir eso. exacto, güey. Y luego, güey, ¿qué pedo? O sea, pinche empresa culera, güey, que, o sea, como que a los 2 meses quitaron los vales de despensa y le querían quitar el punto. O sea, güey, Eso se escuchó bien triste. De repente dices, entras a tu trabajo que cobras 10,000 pesos, ¿no? 2,000 4,000 de sueldo, 4,000 de vales, 2,000 por puntualidad. Vales y puntualidad. y de repente dices, puta madre, le quitaron los vales y el de puntualidad ganó 4,000 varos. De mi trabajo de 10,000 bolas. No, pues sí, la vida es buena. Ni modo, a echarle ganas. No, Ay, pero Charlie, qué bueno que se salió de ese trabajo y buscó otro. Qué bueno. la Eso. neta, qué bueno que te saliste, sí, no Yo mames. creo que es lo más importante cuando tienes un trabajo, que si ves un momento en el que ya no estás creciendo laboralmente, ya ha pasado los años, o no te sientes cómodo, salte. Ya, no tienes nada más que ¿Dónde, hacer ahí. dónde está Shadowstock? Ecatepec. A la verga. ¡Ay! Ahí Shallowstock. mata, no es cierto. Shallowstock. Ok, sí está bien Este, lejos. está bien lejos. Chingada, a mí me sale San Pedro de Shallowstock. Me sale que está por la autopista México-Puebla. Por eso, güey, pues es Ecatepec, ¿no? Ah, sí. No sé, es lo que estoy viendo. O, o Ah, sea, sí, pues todavía Ecatepec. es Sí, 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 Ecatepec. sí, sí, sí. Sí, es Sí, Ecatepec. Pensé que ya era más para CDMX, ¿no? Pero sí, literal está casi a la basílica. ¿Qué pedo? ¿Qué perro lejos está? estaba bien lejos, estaba bien culero. O sea, todo mal. O sea, qué bueno que te saliste, porque, Qué ay, bueno no, que te qué saliste, asco. sí. Con eso de que te quiten ya los bonos, te quitan bonos, vales, te acosan, hambre, ya también. Ya, ya, Sí, no, una demandita les hubieras tirado. uno puede aguantar putazos, pero no todos. Sí, no, Ya, ya. no mames. Me acordé del meme de, ya, estoy harta. Vamos con otro. Dice, en un mundo ideal, es que saliendo de la universidad tienes que trabajar o que incluso un poco antes de que salgas de la carrera. Yo estuve de becaria y estar de becaria es echarte un volado ya que no sabes si te van a terminar contratando o no. Eso sí es cierto. Sí, también. Y tuve la suerte de que me dieron la oportunidad de contratarme en el área de finanzas, donde pues no es un campo tan complicado, no tan aplicado a mi carrera, aunque sí tiene que ver, ya que estudié ingeniería industrial, igual que yo. Pero al poco tiempo me dijeron que tenían un lugar para mí y me corrieron como no, pero al poco tiempo me dijeron que ya no tenían un lugar para mí y me corrieron. Pero como al mes me hablaron para contratarme, pero ahora en el área comercial, en donde apoyaba a todo lo de los equipos usados. Y luego me dijeron que si quería meterme en el área de logística, que es en donde estoy. La verdad es que tengo una súper suerte porque mi jefe sabe mucho y él es como un maestro para mí porque me dice que cualquier duda él me la explica y se nota que le apasiona porque me ha enseñado mucho. Y como trabajo de la mano con el área de finanzas y pues obviamente somos unos chavales, sí me ha tocado de que de joven y que te ven joven y te quieren menospreciar. Por eso creo que es una transición difícil, pero no imposible.
Yo creo que eso que dice de la parte del becario es muy importante, porque igual me pasó lo mismo. Tuve la suerte de que al estar como becario, pasante, lo que sea, en una Puro empresa, suertudos. sí, es que tuve la suerte de que mi jefe era buena onda. Mi jefe entendía el pedo, entendía de que pues yo también salía de estudiar y era de, ok, sí sé las bases, sé a lo que se refiere, sé hacer los cálculos, no sé aplicarlo. Y él me dijo, y se tomó el tiempo de explicarme, de enseñarme, y sobre todo, como comenta, el hecho de que te hablen de la empresa y que te dejen a lo mejor explorar otros campos, yo creo que también es muy importante, porque hay gente que entra en un solo lugar y te dejan ahí años, para toda la vida, Siempre. y es como, sí, y no tienes una oportunidad para moverte de área o para crecer laboralmente, y eso es como, ugh. Pero, que bueno, yo creo que también suena feo, pero es también un poquito de suerte, un poquito de suerte, un poquito de talento y un poquito de que también te la creas. Porque si al final de cuentas, cuando, por ejemplo, la despidieron y hubiera dicho, ya se fue a la verga toda mi carrera laboral, y no hubiera hecho nada más, ya hubiera sido como de verga. Pero cuando la llamaron, dijo, ok, sí, me la aviento y siguió estando, yo creo que es importante. Bueno, es parte No, sí. de aprender a trabajar. Exacto. Aprender a trabajar. Justamente esa parte, güey, porque creo que, o sea, antes que, o sea, no quiero sonar culera, pero a pesar de que como que todo el tiempo se la pasan diciendo de que como que toda la parte de la universidad te la pasan diciendo de que no, pues es que cuando trabajes, tal. O sea, como que en realidad 100% nadie te prepara para lo que vas a vivir en el área laboral. Porque, o sea, neta, nadie te explica, güey, que está bien difícil y que te puedes encontrar, tipo, tanto situaciones muy buenas como situaciones muy culeras. Eh, Esa parte de que, como tú dices, güey, o sea, suerte, talento y que te la creas. O sea, creo que es la cosa más cierta es la cosa, la verdad la cosa más verdadera que he escuchado que salga de tu boca, Darío. Este, Muchas gracias, muchas gracias. porque, o sea, te lo juro que, o sea, yo creo que el hecho de que te la creas es como tú dices, o sea, es el hecho que te la sepas, que te sepas vender y que también digas, ¿sabes qué? Esto se ve bien difícil, esto se ve que está bien complicado, que a lo mejor ni tiene nada que ver con lo que yo he estado haciendo, pero chingue su madre, me lo aviento y porque puedo y soy chingón y puedo y la chingada. Y creo que esa es parte del creértela. En parte de suerte, tienes razón. O sea, creo que, por ejemplo, aquí Darío solamente tiene suerte, ¿no? Porque creo que no conozco a nadie con más suerte que Darío, ¿no? Yo no creo que tenga suerte en general, pero tengo mucha suerte en el ámbito laboral. En el ámbito Sí. laboral tengo mucha suerte. Fuera de ahí, como que tú dices, no existe mi suerte. Este, Es y que pues igual yo hemos creo leído. que parte de la suerte, o va unado a eso, es el hecho de que a lo mejor si tengo suerte de que me cayeron, no sé, 3 monedas del cielo, ¿no? Ya te cayeron 2. Ok, tuviste un poquito menos de suerte, pero ocupaste esas 2 tan bien que puedes hacer lo mismo que alguien que le cayeron, que los que le cayeron 10. Entonces, Exacto. eso es, yo creo que es parte ya de lo que tú, de tu persona, de lo que estudiaste y de lo que tú quisiste hacer, porque si al final no intentaste o no hiciste algo distinto, te vas a quedar igual toda tu vida. Sí, creo que también es no solamente el normalizar la suerte, sino también el normalizar qué haces con la suerte que tienes, porque puedes tener mucha suerte y no hacer ni puta madre, la neta. Sí, Entonces creo que por eso ahí va de la mano con el talento, como tú dices. O sea, tienes que saber y tener como que las aptitudes y toda la parte de saber qué pedo, tanto de tu carrera, como también el tener la suerte para poder salir adelante. Por eso, porque creo que también no te voy a venir a decir, digo, sí conozco gente que está bien pendeja, ¿no? sí, sí, Y yo que, también. y que tú dices, su Dime, puta madre, tiene un Con, pinche con- trabajo bien chingón. con todo respeto a mi compañera de trabajo, con todo respeto, pero pero no, no mames, luego sí me reparte la madre que pregunte cosas que son muy sencillas, que tiene que saber, que nos enseñaron no hace mucho tiempo y es de morra, cobramos lo mismo. No, no me puedes andar preguntando la mitad de tu jale. Cobro, si quieres te doy clases, como diría Shrek, Sí, sí, te doy sí. clases los jueves, No así que cobro deberías mucho. hacer, güey. Cobro mucho, porque, oye, güey, eso está cabrón, pero sí creo que sí la suerte es importante, pero no todo el mundo tiene la misma, o sea, puede tener suerte, pero igual te digo, o sea, no hacer nada con ella, güey, o sea, yo conozco mucha gente, mucha gente que ha tenido mucha suerte, y tú dices, ¿y dónde estás ahorita, cabrón? Pero bueno, Sí, no. Sí, también tengo amigos que tuvieron a lo mejor la posibilidad de no tener que trabajar en el momento de su carrera, le brindaron las
necesarios para hacer todo en su carrera, o sea, el equipo necesario, el cómputo necesario, el apoyo necesario, el dinero necesario, y pues no han hecho algo. Siguen en su Exacto, güey. casa, pero pues ni Todos modote. estamos en nuestra casa. Bueno, sí, ¿no? Pero yo jalando. Yo también, pero dije, ¿cómo que estamos en Sí, casa? sí. Yo también estoy en casa. El otro punto que también quería como abordar es el hecho de los jefes. Digo, yo sí tengo las dos dualidades de tener un jefe de la chingada, güey, así que tú Sí, sí. dices que no mames, no me preguntes nada y tú ve cómo le haces, les ráscate con sus propias uñas. A también tener o sea, el jefe del año, güey. O sea, creo que esas dos dualidades y que tú te hayas encontrado con un jefe chingón está súper chido, porque creo que yo que ya he tenido la experiencia de tener un jefe malo, tener un jefe horrible que te trata mal, que no te explica nada, que quiere que hagas todo tú solo, creo que está bien feo y te hace las cosas más complicadas. En cambio, cuando tienes un jefe que es chido y que te explica y que te dice, oye, cualquier cosa aquí estoy, pues, al final del día estamos jóvenes, estamos aprendiendo, ¿no? Ahora sí que, como dice el meme, ¿no? O sea, de que yo la mitad, el 30% lo ves en la universidad y el 70% lo ves en la chamba. Entonces, Sí, es que también es es que el jefe agarra el pedo. O sea, él también aprendió, él también tuvo que alguien enseñarle, también tuvo que de más cosas que todos lo queremos en un punto y por eso estamos en un lugar aparte de para trabajar, por mucho del que el sueldo a lo mejor en algunas zonas, pues a mí al principio no me pagaban bien, me pagaban que como 8,000, 6,000 pesos, me acuerdo, por un proyecto y era como de, está bien, no sé nada, me están pagando porque me están enseñando. Y ya después, eventualmente, según la cantidad de proyectos que me fueron dando, que fui avanzando, ya me fueron pagando más y más. Y ya con esto, pues, ya pude hacer más cosas. Pero también fue de que aprendí. Me tomé el tiempo de estudiar y me tomé el tiempo de ya no, de pues darle retribución a esa confianza que me brindó para yo hacer algo mejor. bueno, güey, pero aquí está el punto, aquí también, eso que tú dices, güey, de que, o sea, pues al final, digo, o sea, no te pagaban mal, pero tampoco te pagaban millones, porque Ya, pues estabas aprendiendo. Güey, a mí, sí, te lo juro, que o sea, no, yo me he encontrado con cada gente que dice cada mamada de que, pues es que cómo voy a empezar a trabajar en un lugar donde me van a pagar 7,000 pesos, no sé, ¿no? Y tú dices, cabrón, vas saliendo de la carrera, güey. Di que te van a sí, pagar 7,000 pesos. Una, dos. Sí, o sea, yo sé que está culerísimo ganar ese dinero porque pues obviamente pues no es un salario tan chingón, sí, pero al final del día estás de acuerdo que pues, o sea, acabas de salir de la carrera, tienes que aprender que vas a encontrar lugares en donde a lo mejor no te van a pagar tan chido, pero te va a ayudar para que en un futuro tengas la experiencia que tienes y puedas mejorar. Yo lo veo desde ese punto de vista, o sea, yo lo veo como de que, güey, si vas a aceptar un lugar en donde te pagan medio culero, pero en un futuro vas a pero decir, es a la qué bueno larga. que esté. Exacto, güey, Es exactamente. que Yo verlo no tan más, inmediato está pésimo. sí, güey, salir de la carrera y quieres ganar 40,000 varos al mes, pues, o sea, No, también tú, qué no pedo, mames, sí, qué ¿en pedo, qué ¿qué sabes mundo hacer? vives, güey? Sí, no, relájate, Sí, güey. ¿qué sabes hacer, güey? Este, Sí, es que, ¿qué sabes hacer? O sea, dime qué vas a hacer y te los pago, pero ¿qué sabes hacer? No, pues nada. ¿Y y de qué ellos, quiere chamba? De jefe. No, pues no mames. También tú. pues es nada, Ya, pues sé hacer el Excel, le sé al Excel, y pues ya, y ya, le decía a Alex, y acabé mi carrera y es de, poco. Ahí hay otros 100 que acabaron su carrera. y que también le saben al Excel. Sí. Pero bueno, a ver, ya va el último, ¿eh? Llevo trabajando desde que tengo 15 años. Empecé como mesero en un restaurante pequeño y de ahí ya no he dejado de trabajar. En mi experiencia, no me ha costado tanto el adaptarme a la vida adulta porque ya sabía lo que era trabajar desde muy pequeño. Ahorita estoy en mis 20 y considero que aunque sigo estudiando en la universidad, tengo un panorama más grande de lo que es tener que trabajar y chingarle por tus cosas. Sin embargo, sí considero que los trabajos en los que he estado, conforme ha pasado el tiempo, se vuelven más pesados, incluso pueden llegar a ser muy agobiantes, ya que eres alguien tan joven y te avientan toda la responsabilidad a ti cuando vas entrando y aún ni has terminado tu carrera. Luego, para conseguir un salario horrible donde te pagan, donde le pagan el doble al señor de al lado que hace menos, pero solo porque tiene más experiencia. Es que sí. Es que siento que el hecho de la experiencia y el hecho de tener una carrera a veces es muy grosero el cómo lo hacen, porque Muy a subjetivo. veces
muy subjetivo, porque, por ejemplo, en el ejemplo que brindaba, ¿no? Que no les digo de forma peyorativa maestro, así les digo jugando y se ríen ellos, ¿eh? A los maestros que luego les estoy, según yo, Darío diciendo lo que tienen que hacer. funable. Sí, no, tengo que, a lo que les tengo como, les estoy dando las indicaciones que a mí también me dieron para darles, y voy ayudándoles en el proceso. Hay muchos de ellos que saben más que yo, evidentemente, de que llevan 20 años trabajando, pero igualmente el hecho de que suena grosero otra vez, pero a veces tenía razón, ¿por qué voy a decir esto, no? Pero tenía razón mi papá, que papelito habla, ¿no? Entonces, entonces ese me ha ayudado mucho al hecho de que te dejan tener esa oportunidad a veces, o hay veces que te piden tanta experiencia que independientemente de que tengas un papelito es como de sí, pero pues estuve estudiando y chambeando un poquito, pero también no mamen, déjenme tantito hacer algo y déjenme intentar demostrarles que sí tengo la habilidad de poder aprender. Claro, aparte de que sí, papelito habla, pero hay que ser sinceros, papelito habla no es el título universitario, el papelito Es que la... habla es tu currículum. Es tu currículum el que habla, güey. O sea, porque tú puedes venir de que nada, mames. O sea, porque, por ejemplo, a mí, o sea, digo, aquí otra vez, yo no quiero sonar funable, pero yo conozco gente que salió de la universidad, güey, y se aventó la maestría de madrazo sin trabajar ni nada, y a lo mejor hasta un doctorado, güey, y de que, güey, no mames, tú dices, chinga tu madre, güey, ese güey bien estudiado, pero güey no tiene experiencia laboral, y llega, güey, y dice, no mames, mira, yo estudié todo esto, hice todo esto, pero le dicen, pues sí, cabrón, pero no tienes experiencia y nunca lo has aplicado, no sé cómo vayas a desenvolverte, pues no te voy a dar chamba, güey, o te doy chamba, pero pues No. te voy a pagar lo mismo de lo que gana el güey que acaba de salir de la carrera. Yo creo que es más usual que no los contraten a personas que tienen como su maestría porque les dicen que están sobrecalificados para ese puesto. Entonces, el presupuesto que tiene la empresa no es apto para lo que ellos estudiaron y no lo contratan tal cual. Y lo sé porque así ha tocado varias personas que se han postulado el trabajo que yo tengo y es de, porque mi compañera la corrieron, porque será. Eh, ¿Quién ¿Quién sabe? sabe? Mi compañera que no sabía, ¿quién sabe? Pero bueno, Que el tanto punto es preguntaba, quién sabe. quién sabe, pero bueno, estaban contratando personas, pero había personas que estaban tan calificadas que pues dicen, no, el sueldo que tú vas para una persona que tiene tantos estudios va a decir, es nada, no está atractivo ese tema, y entonces es también contraproducente el hecho de estudiar tanto sin siquiera haber trabajado, si es que no te vas a, si es que te vas a dedicar a la investigación, dale, pero Ah, sí, claro. si no, estás haciendo pésimo tu plan. Sí, no, o sea, yo creo que yo recomiendo mucho el hecho de que se metan a estudiar la maestría ya cuando ya lleven 1 o 2 años trabajando, porque aparte muchas chambas sí te dan te dan el permiso para que para que estudies y trabajes, porque pues a ellos también les ayuda a que sepas más cosas, porque te pueden aventar más cosas. Sí. Entonces, o sea, neta sí siento que no, o sea, no se avienten todo de madrazo y que poco a poquito, porque si no, no van a encontrar chamba, gente, ¿eh? O sea, nosotros aquí estamos de testigos. Y aparte el hecho de que, güey, o sea, eso de que te avientan toda la responsabilidad y eres un pobre pendejo, pues, o sea, yo soy el ejemplo de eso, o sea, yo salí, y yo, mira, yo soy muy inteligente, pero era pendeja. Yo acababa de salir de la carrera y me dijeron, órale, cabrón, órale, ahí vas todo para ti. Y yo así, ¿qué pedo? Entonces, pues sí, no. Entonces, creo que pues esa parte de que pues obviamente la experiencia les pagan, hacen menos que tú, pero les pagan el triple que a ti, Sí, pues creo que claro. sí es real. Sí es muy real. Y la neta, pues no creo que vaya a haber un cambio sistémico aquí en México para eso. Si quieren tener mejor chamba, sálganse de México. Yo impulsando a todo el mundo, sálganse de México, gente. Somos el Sálganse de futuro México, de bueno, México. sálganse de México. Oye, sí, qué grosero que tú y yo tenemos buena chamba porque las que tenemos, bueno, la que a mí más me paga es porque no es de México, son gabachos. Y tú también los que tienes de buena chamba es porque son gabachos. Me ayudó, o sea, me ayudó más el saber inglés que el tener mi título. Sí, sí, esto sí es cierto, gente. Inviértanle a su inglés. Porque mira, yo te voy a decir algo. A mí, o sea, a mí lo que me dio el plus súper cabrón es que mis jefes que son gringos me entrevistaron y, o sea, yo era como de que, pues yo sí entiendo todo. Y pues ellos dijeron, ah, pues está chido porque pues ella me entiende bien y pues en corto, pues, o sea, el inglés es un plus muy fuerte y aparte, pues obviamente es algo que la neta muy poca gente le pone como que los kilos que debería de ponerle cuando Muy poca gente lo mastica. gente tiene la labia para hablar el
el inglés. Es complicado. Yo creo que hay gente que si tiene la posibilidad, el tiempo y el dinero para hacerlo, pues que lo haga. Es como una inversión muy buena y al final te va a retribuir muchísimo. Sí, güey, porque por ejemplo, a ver, aquí yo no quiero funar a mi hermano, pero vamos a funar. Pero, por ejemplo, güey, te juro que yo cuando íbamos o sea, bueno, nosotros, tú y yo siempre hemos sido unas personas que nos ha gustado el inglés, porque pues, o sea, a mí me gusta el idioma, o sea, en realidad yo hablo el idioma porque a mí me gusta el idioma. Entonces, pues cuando yo iba de morra, cuando era pudiente en mi tiempo, iba en una escuela de paga, entonces a mí me enseñaban inglés de niña. Entonces, a mí me gustó tanto el idioma que yo aprendí sola, o sea, te lo juro que yo no aprendí inglés con el inglés de la pinche escuela de gobierno, porque eso es otro tema bien fuerte, que hay que ser real. O sea, pinche horrible el inglés que dan aquí básico, pero Horrible, bueno. asqueroso. Entonces, por ejemplo, mi hermano es un año mayor que yo, y yo cuando íbamos en la secundaria, yo era de que no, a mí me gusta mucho el inglés, ¿verdad? Y yo siempre era de que no, mira, pues estudia el inglés. Y él, ¿inglés? Sí, estoy en México. Yo hablo mexicano. Y yo así, este, ¿qué? Y al final del día, digo, obviamente la carrera de mi hermano, pues tampoco es mucho de que el inglés le dé un plus, porque pues él es dentista, güey. Sí, Pero no. si eres una persona que trabaja, que vas a ser ingeniero o que estás haciendo una licenciatura en, no sé, algo que tiene que contratar una empresa a fuerzas, creo que le tienes que echar muchos kilos a tu inglés porque eso te va a abrir muchas puertas y eso te va a abrir las puertas para que te vayas de México. Porque la neta, o sea, la mayoría de las oportunidades para salirse de aquí de México son en Estados Unidos, en Canadá, o a lo mejor sí en Europa o en otra parte de Europa, pero son muy pocas y muy escasas. Sí, Siento que son más fácil que te vayas a los United o a Canadá que en realidad encuentres a alguien que te quiera pagar un visado en Europa, güey. en Europa, sí, no. Y aparte de que está súper caro todo allá. Sí, 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 sí. Más Sí, bien, no. que revisen que qué tal si te avientan una pinche propuesta laboral y tú dices, a huevo, lo haces, haces la pinche, Conversión, transformas la conversión, güey, y de repente llegas allí y dices, a la verga, pero pues si a mí me están pagando el mínimo aquí y pues no me alcanza para vivir aquí. sí, no. Luego cobran 1,500 euros y ven que en donde trabajan la renta está en 1,000 euros. Es de, ¿cómo? Y luego, ¿qué hago con 500 euros nada 500 más? O sea, euros. sí, no, está Pero cabrón. yo creo que sería ya dependiendo de las personas, como la enseñanza al final, es que si puedes, de lo que sea, pues si ya saliste de tu carrera o apenas estás estudiando, trabaja de algo de tu carrera, si puedes, aunque te van a pagar nada, sí. En tus prácticas, tal vez no te pagan, pero es una empresa buena, ve. E importa muchísimo el hecho de que tengas un poco de experiencia, tengas tu título, ya si hablas inglés vas a hacer un máster y todos van a decir, claro que sí, te damos la oportunidad de que nos demuestres de que sí sabes y con eso vas a poderte desarrollar. De lo contrario, vas a quedarte, no vas a estar mal a lo mejor, pero vas a estar uno más. Y pues bueno, yo no quiero eso. Yo tampoco. Creo que nadie quiere ser algo más. Entonces, No, si ustedes en verdad como que si quieren. Y digo, no, a ver, aquí Darío y yo estamos dando nuestra opinión punto personal de porque vista. no somos de que los más expertos en el área, ni no somos de recursos humanos, entonces no sabemos bien qué pedo, ¿no? Pero, o sea, nosotros hablamos desde lo que nosotros hemos visto. Yo que soy una persona que hace poquito empecé a buscar trabajo, se los digo en serio, o sea, el inglés prácticamente es fundamental para todo. Una, dos, la experiencia en lo que quieran trabajar, porque pues obviamente, como dice Darío, o sea, neta, no importa que a lo mejor les paguen mal ahorita. O sea, güey, aviéntate a vivir con tus papás otro rato, güey. Aguántate, no importa. Pero a lo mejor en un futuro vas a ver que te va a ir más chingón, porque, güey, a lo mejor dices, no mames, o sea, pues es que sí, pero pues estoy, un ejemplo, ¿no? Ahorita ya soy gerente de un call center y soy gerente. Entonces dices, órale, pero pues, ya de ahí no puedes crecer para más, cabrón. O sea, a lo mejor te pagan unos que, unos 15, 16. Y tú sí crees que eso está chingón, pero pues cuando ya estés más grande vas a decir, güey, pues no, güey, o sea, no vas a avanzar para más. Entonces creo que sí, el hecho que te mates, como dice el Darío, pues ahora sí que, pues ni modo, hay que ser explotados una vez en nuestra vida. Hay que ser explotados para que con esa experiencia de ser explotados te den la oportunidad y ahí sí, chingale, para que no te suelten y Luego, digan, vas a ser indispensable en esa chamba. desventajas de vivir en México, te tienen que explotar para crecer. No, no vas para ningún Pero sí, lado. no, no. No, güey, está cabrón.
Y tú, Darío, a ver, tú cuéntanos nada más así por encimita ya para cerrar. ¿Tú cuál crees que es la diferencia más grande de trabajar a los 15, 16, a trabajar ahorita a tus 20, no voy a decir, a, A mis 20, a tus amiga, 20, a a mis tus 20. 20. Yo creo que la Listo. diferencia más grande de trabajar de chico ahora es que hay cosas que ya no soportaría. El hecho de que a lo mejor algunos comportamientos, algunas cosas no las soportaría. Luego, afortunadamente, ya no he tenido la necesidad, bueno, también estudié, ¿no? Pero no he tenido la necesidad de trabajar en cosas nuevamente de estar puerta en puerta, como estuve en un momento, de no estar poniendo otra vez brincolines. Cuando voy a meserear, voy porque me encanta, me divierto mucho y voy con mi primo, me divierto muchísimo. Pero de ahí en fuera no Va he de tenido la necesidad de chismoso. tener. Sí, es que me encanta porque luego de repente, bueno, ya sirvo ahí todo y Se el que entera uno sirve de también, tantas cosas. sí, no, deja todo eso, el que sirve también prueba, entonces es como de, uy, sí me quedó buena, sí, a ver otra. Oye, ya bien pedos, guachiceo. No, la verdad es que salen hasta, no, me ha tocado una vez, bueno, voy a detallar, ¿no? Pero hubo un don que una vez me dio de propina, me acuerdo que lo atendimos toda la noche, todo el día, nos dio de propina 5 pesos. 5 pesos, me acuerdo. Y fue de, hijo de tu puta madre, te voy a dar 100 y vete a la verga. 5 varos, güey, no se vaya a quedar Sí, pobre a la no, verga, güey. hubo una vez una chava que me quería dar propina porque bailara con ella. Sí, Y o sea, Darío, claro, claramente que no, sí. deja todo eso, deja todo eso. No, o sea, yo dije no, o sea, dije, yo no quiero. Pero el que era como mi líder en ese momento en cuanto a la parte de los meseros dijo, date, propina es propina. Y yo, no me digas eso. Pero así hubo varias que me daban propina por bailar, porque una foto y la chingada. Y yo de, amiga, no hagan eso, por favor, déjenme, estoy chiquito. Darío, acá casi lo prostituían. O sea, Sí, por propina, yo no quiero, gracias. Yo tengo no, sueldo. gracias. Pero bueno, No tengo aparte de la eso, necesidad. el hecho de trabajar, creo que igualmente sí se ve distinto al momento de que creces, porque ya puedes darte cuenta en qué lugar no te van a dar una prestación real, no te van a dar un crecimiento real, y sobre todo el tener un sueldo que sea, a lo mejor, si vas empezando, no va a ser grande, pero que sea algo competente. Porque a los primeros años me acuerdo que pensar que tengo 8,000 pesos era mucho para mí. El pensar que tenía 10,000 pesos, es que en la universidad tener 10,000 pesos era de no Sí, no mames, o sea, mames, rico. era, güey, era de, vamos al gimnasio, desayunaba ensalada, no tenía gastos, no sé qué y no sé cuánto, pero ya después cuando ya Darío te vuelves pudiente. una Nos, persona, nos invitaba a una, los tragos, o sea, chingón. una persona más grande y pues ya no es únicamente que voy a salir, es que voy a comprar despensa en mi casa, que voy a ocupar para mi ropa, que luego, pues, bueno, en mi caso, si mi hermana ocupa algo, pues es toma, toma, o mi primo si ocupa algo Que es la toma, gasolina de la la moto, gasolina de la moto, que luego la que gasolina ya del está carro, bien cara. que tengo que guardar dinero porque al parecer no me voy a pensionar. Entonces, ya son tantas cosas que Les al dueles, final de México. cuentas suena mucho 10,000 pesos, pero llega un momento en el que ya No, o güey. sea, independientemente de que pueda o no gastar más yo en algunos casos, porque pues también tengo la fortuna de que vivo con mi mamá y todavía no tengo que pagar renta, pero aún así pues sigo pagando la despensa, que sigo pagando el gas, que el internet, que tengo que estar pagando esto y aquello, que se descompuso la moto, que se descompuso el carro y que la verga. Entonces ya llega un momento en el que tienes que crecer laboralmente, porque de verdad si te sigues quedando con ese puesto toda tu vida, no vas a hacer algo diferente y pues yo busco crecer a más, hacer más y con las habilidades que vas adquiriendo en el trabajo poder desarrollarte. Yo creo que es la diferencia muy grande, el que sabes qué cosa va para bien y qué cosa no, dependiendo de la edad. Exactamente, sí, sí, dependiendo de la edad, ¿no? ¿Qué pedo? Y por ejemplo, pues digo, es que sí, güey, yo creo que eso es lo que te da el super plus fuerte, que es el hecho de que, güey, o sea, tú ya sabes más o menos cómo identificar ciertas cosas. Digo, que ahorita yo ya aprendí, pero, o sea, pero yo me tuve que ir a dar un pinche putazo de esos que tú dices, sácate a la Sí, no, chingada, güey, digo, no me mames. tocó ir a entrevistas de empresas que decía, no sé qué, supervisor de algo o ayudante general de algo, pero como en una empresa buena, ¿no? Y veía de sueldo 10,000 con 4 horas 5 de trabajo. Y decía, ay, güey, se ve muy bien. E ibas y era una de esas putas propuestas de los sartenes a la verga, de los Flavor Stone. Me pasó una vez. Luego de ahí fui a otra y que también otra pendejada de esas y yo me lleva a la verga. Me estaba muriendo del coraje, no tenía trabajo, estaba bien desesperado por buscar trabajo y era de, son unos hijos de perra. También tengan cuidado con las propuestas laborales,
porque no todas son lo que están diciendo. En su entrevista, pregunten bien los horarios, pregunten bien los salarios, pregunten bien las guardias, porque luego de repente van a decir, trabajas de lunes a viernes, pero tienes guardia los sábados. Ah, chinga, ¿qué es eso de guardia? Que tienes que ir a chambear y no te lo van a pagar. Entonces, Porque pregunten viene dentro de bien. tu contrato, Exacto, no se sí, preocupen. ay, bobito, si cobras 12,000 pesos, si cobras 15,000 pesos, pero son 5,000 de vales, 5,000 de bono y tu sueldo base son 5,000 pesos. Y es de, Ah, sí, ¿cómo? claro. O sea, aprendan a leer también lo de los sueldos, porque creo que esa parte de lo de los vales está cabrón. No o sea, no porque estén mal los vales, sino porque, o sea, en realidad tú le estás cotizando al SAT y al IMSS, a lo mejor con el mínimo, porque todo lo demás que estás ganando te lo están metiendo como bono o como no sé qué, y ese dinero, hace cuenta que es lo mismo que te digan, te voy a pagar por fuera, eh, Sí, o que te den unos vales de despensa de 5,000 varos, o sea, se me hace como exagerado 5,000 pesos de despensa, o sea, sí están chidos, porque dices, güey, no mames, o sea, bueno, pues con los vales de despensa, pues ya tragué, ¿no? Pero, güey, no estás cotizando bien, o sea, ya cuando quieras, o sea, es mucho, mucho pedo. Yo creo que esa parte sí, ella tiene razón, hay que aprender a ver lo de las oportunidades de sí. trabajo, porque no, güey, no, 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 Luego hay no. gente que dice, es que yo cobraba 10,000 pesos y me pagan 8,500 o 9,000. Y yo, sí, también hay impuestos. También tienen que aprender a ver lo de los impuestos, a deducirlo. Ah, hay que aprender diferencias, salario neto y salario bruto. Bruto. Por favor, pregunten bien, porque cuando les dicen, no, pues te voy a pagar, por ejemplo, te voy a pagar 15,000 pesos brutos, y tú, pendejamente, si no sabes cuál es la diferencia, dices, Todo bruto. a huevo, 15,000 varos, y luego te das cuenta que, eso sí es cierto, ¿eh? Entre más es el salario bruto, más impuestos se quitan. Entonces, a lo mejor, si estás registrado en el IMSS, que ganas 15,000 pesos, pero pues terminas ganando netos, ¿qué? Güey, como 8, 12, 9. no, como 11. Ah, no, sí, Como como 11. 11, 11, como Sí, 11. como 11, porque te quitan, porque nada más si te quitan lo de impuestos, porque si tienes sindicato, si tienes cosas adicionales, si tienes todavía caja de ahorro y demás cosas, o sea, tienen que aprender como a verlo bien, porque si no, a lo mejor no es mala praxis, pero pues es algo que te va a caer en cara y de repente va a ser algo de, ay, güey, cobro muchísimo menos de lo que creí. O la diferencia entre caja de ahorro y fondo de ahorro, También mucho es ojo así. ahí, ¿eh? Porque en la caja de ahorro es voluntario, o sea, eso te lo quitan de tu salario. Si es fondo de ahorro, la empresa pone el dinero. Entonces, sepan, sepan. Y pues creo que eso sería todo, Dario. Muchas gracias por quitarte tu tiempo del día de hoy. Ya que tienes que ir a ¿Me la dediqué? chamba. Sí, pero voy a ir en la moto porque si no, no llego. Pero bueno, muchas gracias, Darío. Nos Me vemos dije, cualquier amiga. día. Bye. ¿Quieres ya para Cuídense, que te despidas? bye. Bye, Cuídense, Darío. tengan buenos jales, coman bonito, hagan ejercicio. Adiós. Hagan ejercicio. Bye. Pues muchas gracias, gente. ¿Cómo vieron el episodio de hoy? Si les gustó, dejen sus comentarios. El siguiente semana voy a traer otro invitado y ya veremos de qué tema hablamos. Eh, pues igual, muchas gracias por quedarse hasta el final, por verlo todo, por la gente que me mandó sus experiencias. Eh, Muchas gracias a Darío, que ya se fue. Por cierto, para los que no saben, Darío tiene un canal de YouTube y hace contenido de videojuegos. Se los voy a dejar en la descripción. Igual les voy a tratar de dejar aquí la sugerencia de su canal y de sus videos. Eh, y pues muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado este episodio. La siguiente semana veremos qué tema tocamos. Esta vez fue un poquito más como dinámico porque pues teníamos a alguien con quien platicar. Pero si ya no llego yo a acomodar tiempos para tener un invitado en el que viene, a lo mejor me vuelvo a aventar otro episodio sola, pero igual voy a intentar de verdad hacer que los tiempos se acomoden para tener invitado la próxima semana. Eh, y pues muchas gracias. Cuídense, tomen agua, eh, tengan como muy bien centrado qué es lo que quieren, ¿no? En el ambiente laboral, la neta es que ahí sí yo les recomiendo súper cabrón que se pongan todas las pilas, porque estamos jóvenes y nos quieren ver la cara de pendejos. Y pues bueno, mil gracias y chao, chao.